vamos a ver el capítulo 4 del libro del Chandler, la cuarta edición. Dice conducción de calor en régimen de calor en régimen transitorio. Y dice, en general, la temperatura de un cuerpo varía con el tiempo, así como la posición. En coordenadas rectangulares, que es el sistema coordenado menos complicado, porque ya cuando vemos con 3 dimensiones, 2 dimensiones, ya dan ecuaciones diferenciales parciales. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo cual se complica. Dice, esta variación se expresa como esta expresión de la temperatura va a ser igual a una temperatura a función de la posición X, Y, Z y del tiempo en el estado transitorio, en donde X, Y, Z indica la variación de las direcciones. Ya, eso ya. En el capítulo anterior, que es el capítulo 3, se consideró la conducción de calor en estado en condiciones estacionarias, que es esta. Y nosotros nada más lo hemos visto en una dimensión. Y aquí en una dimensión y sin la función del tiempo, ¿no? Entonces, no sé, puede ser función de X, ahí como ustedes, como queramos poner, ya sea T función de X, T función de Z o de Y, no, es lo de menos, nada más que ubiquen ustedes el eje coordenado. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y ya, voy a dejarlo hasta ahí. Ahora, vamos a ver el análisis de sistemas concentrados. Y dice, en el análisis de transferencia de calor se observa que algunos cuerpos se comportan como un bulto, cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento durante un proceso de transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se pueden tomar como una función del tiempo, T función del tiempo, como le hemos visto, o sea, es T función del tiempo. ¿Sí? El análisis de la transferencia de calor que utiliza esta idealización se conoce como análisis de sistemas concentrados, que es lo que está aquí, ¿verdad? El cual proporciona una gran simplificación de ciertas clases de problemas de transferencia de calor sin mucho sacrificio de la exactitud. Entonces, aquí no nos metemos en la parte de resolver una ecuación diferencial parcial, que luego, si no se resuelve analíticamente, si no se puede resolver analíticamente, pues se tiene que resolver numéricamente. Entonces, pues no es tan difícil. ¿Sí? Ahora, dice, considera una pequeña bola. Aquí esta es una bola pequeña de cobre, se puede visualizar como un sistema concentrado. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos que la temperatura permanece constante y es igual a 70 grados centígrados. Pero no es posible un Rossby, ya que, por ejemplo, aquí tenemos 110 grados centígrados, que ya estuviera caliente. Aquí 90 y en el centro tenemos una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, pues no es tan fácil. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Aquí sí tendríamos que hacer un análisis como que más riguroso. Aquí pudiéramos, esta es como que una simplificación, el análisis de temas concentrados. Lo vamos a ver más adelante. Dice ahora, vamos a considerar un cuerpo de forma arbitraria y masa M, volumen B, densidad ρ y la temperatura inicial TI. ¿Sí? En el instante T igual a 0, el cuerpo está colocado a un medio, o sea, en T igual a 0, la temperatura se coloca aquí, ¿no? En esta temperatura T infinito. ¿Sí? Entonces esto lo voy a borrar. Y se lleva a efecto la transferencia de calor entre ese cuerpo y su medio ambiente. Está acá. Con un coeficiente de transferencia de calor H en beneficio de la discusión, se supondrá que T infinito sea mayor a TI. ¿Sí? O sea que va a ser una temperatura mayor esta que la temperatura interfacial, temperatura inicial. ¿Sí? Pero el análisis es igualmente válido para el caso opuesto, o sea que fuera TI mayor, o sea que fuera este es más caliente, el fluido que está acá es más caliente que el de aquí, o también puede ser que este está caliente y hay una temperatura, por ejemplo, no sé, sólido, sí, una temperatura de 80 grados centígrados y se pone a temperatura de ambiente, unos 20 grados centígrados, es lo contrario. ¿Sí? Dice, durante un intervalo, entonces ahí está, se va a hacer el análisis. Dice, durante un intervalo diferencial de tiempo dt, o sea, dt, la temperatura del cuerpo se eleva en una cantidad diferencial de T mayúscula, o sea, este es del tiempo y esta es la temperatura.
temperatura. Un balance de energía del sólido para el intervalo de tiempo dt se puede expresar como transferencia de calor hacia el cuerpo durante dt es igual al incremento de la energía del cuerpo durante dt. Esto es lo que se va a estar calentando este cuerpo. Entonces, matemáticamente, dice, o bien, yo aquí luego le pondría matemáticamente, se tiene que esto va a ser mediante la ley de enfriamiento de Newton, es H, que es el coeficiente de transferencia de calor por el área, por T infinito menos T. ¿Sí? Que esta es mayor que esta. Aquí recordando que en la ley de enfriamiento de Newton siempre se tiene, o por lo regular, debe ser la temperatura mayor menos la temperatura menor, dt. Entonces, aquí, ¿qué unidades tiene? Pues este va a tener unidades, si es multiplicado por el área, esto va a ser, por ejemplo, en unidades de watts, en joules sobre segundo, que es el sistema internacional. Aquí es el incremento de en la energía del cuerpo, pues M por Cp por dt. Entonces aquí es kilogramos, este Cp va a ser específico. Este es, por ejemplo, joules o kilojoules por kilogramo por grado Celsius, por ejemplo. Y grado Celsius, aquí no, este es de energía, este es de energía. A ver, déjenme ver. Ah, sí, no, este es de energía. Porque está multiplicado, aquí hay que tener en cuenta, está multiplicado por dt, entonces va a ser, por ejemplo, joules, ¿sí? Porque si no, no cuadra el análisis dimensional, entonces este con este, y aquí este lo voy a poner como kilojoule para que sea dimensionalmente homogéneo, ¿no? Entonces aquí el análisis dimensional cuadra, esto es energía, es un balance de energía, ¿sí? La energía se conserva, que es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. Dado que M, a partir de la definición de la densidad, que es igual a M sobre B, M es igual a ρ por B. Entonces aquí utilizamos estas definiciones, porque estas sí son definiciones. Y aquí esto luego como que no me gusta porque luego como que se confunden un poco. Esto de dt es igual a t, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta dt, nada más para que lo tengan en cuenta, dt menos t infinito, pues esto lo puedo separar, dt menos dt infinito, y esto es igual a cero, o sea, es igual, es equivalente. ¿Sí? Porque la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, aquí nada más lo hace para que, pues, como que para el cambio de variable, para hacer un cambio de variable, cuestiones de ese tipo. Entonces, puesto que t infinito es constante, la ecuación 4.1, que es esta, se puede reacomodar de esta forma. Entonces, aquí al integrar, integramos ambos lados. Nada más que aquí hay que tener presente que este CP, aquí no lo dice exactamente este Felder, pero puede ser función de la temperatura. Entonces, para este caso no es función de la temperatura, por eso lo pasa dividiendo. Entonces, aquí todo esto es constante, constante con respecto al tiempo. Bueno, el caso del CP sería en función de la temperatura, ¿no? Entonces nada más hay que tener en cuenta eso. Y luego ya de aquí, al integrar desde t igual a 0, t igual a 0, hasta ti, bueno, más bien ti, hasta un tiempo t igual a t, una temperatura que esté evaluada en ese tiempo, tenemos esta, y aquí aplicamos, pues quedaría logaritmo de t menos t infinito desde... no, es al revés, perdón, es al revés los límites. Yo aquí me estoy, nada más hay que tenerlo en cuenta. Estos límites son al revés. Aquí es t y t igual a 0, este es t igual a t y esta es t, evaluada en esa temperatura. Entonces aquí va a ser desde ti hasta la temperatura igual a menos H por AS entre ρ B por CP por tiempo desde 0 hasta T. Entonces aquí es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces aquí luego les digo a los chavos también que se llegan a confundir, ¿sí? Pero lo que tendríamos que hacer es logaritmo de t menos t infinito, nada más lo voy a hacer lo del lado izquierdo, menos logaritmo de t
inicial menos t infinito es igual a lo que está acá. Entonces aplico las leyes de los logaritmos, que me queda logaritmo, que es la diferencia, es igual al cociente t evaluado en ese tiempo menos t infinito entre ti menos t infinito es igual a menos h, que es lo que está acá, ¿no? Entonces esa es la ecuación que tenemos ya integrada, y sacando Cp que sea función que no sea función de la temperatura, y ya, ¿sí? Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que dice Sengel? Entonces aquí lo que tenemos lo que hace es sacar la exponencial. Tenemos que la temperatura en función del tiempo es igual a, no, perdón, aquí me voy poco a poco, t menos t infinito entre ti menos t infinito es igual a la exponencial menos h a s entre rho b cp por el tiempo. Entonces de aquí yo lo que puedo hacer, aquí esto lo maneja como, a ver, no como positivo, espérenme tantito, ¿sí? Esto es, esto lo va a manejar Sengel como B, entonces esto es igual a E menos B por T. Entonces, de aquí donde B es igual a H por AS entre rho BCP. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí? Pues despejar la temperatura en el tiempo T. Entonces, lo voy a hacer paso a paso, ¿eh? T menos T infinito igual a TI menos T infinito por la exponencial de menos B por T. Entonces aquí T, función del tiempo, igual a T infinito más T infinito menos T infinito por E a la menos B por T. Entonces aquí nada más, esto no lo hace, lo voy a hacer yo, Sengel. Entonces, por ejemplo, para verificar que si realmente da es la resolución correcta, en tiempo igual a 0, ¿qué vamos a tener? Pues te evalúo 0 es igual, de manera similar a lo que se ha hecho anteriormente, t infinito más ti menos t infinito por e a la menos b por 0, esto da 1. Entonces esto, para que vean cómo es importante esto luego de reacomodar las ecuaciones, más t infinito, más ti menos t infinito, ¿qué va a pasar? Pues esta con esta se va a cancelar, y lo que vamos a tener como consecuencia es que t en el tiempo 0 es igual a ti, y se cumple la condición inicial, que era en tiempo igual a 0, t inicial, y ya tenemos ese valor. Entonces ya de aquí, pues ya verificamos que sea la condición inicial esté correcta a partir de la ecuación. Entonces dice, es una cantidad positiva B, eso es lo que aquí dice Sengel. Este es importante, este valor, es una cantidad positiva cuya dimensión es tiempo. ¿Por qué tiempo a la menos 1? ¿Por qué tiempo a la menos 1? Porque está multiplicado todo esto, porque luego hay veces que le digo a los chavos, ahí ese análisis dimensional, todo esto debe tener, ya que acá tenemos, por ejemplo, de segundos, en las dimensiones, para que sea dimensional, porque esto va a ser adimensional, esto debe ser 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1, que es lo que está diciendo Sengel, ¿sí? El recíproco de B tiene una cantidad de tiempo, por lo común, segundos, si se llama constante de tiempo. 1 sobre B, esto es constante, se le llama de tiempo, ¿sí? Y luego aquí, esta ecuación es la ecuación 4.4. Esta es la ecuación 4.4, lo maneja ahí Sengel. Y dice, permite determinar la temperatura T. Esta es la expresión, que es lo que nos está diciendo ahí. No lo despeja Sengel, pero yo aquí se lo despejo. Digo, no es la mayor, no es la gran cosa, ¿no? Nada más es despejar. De un cuerpo en el instante T igual a 0,
de modo alternativo al tiempo T requerido para alcanzar el valor específico de T de T. O sea, ahí está, aplica para tiempo igual a cero y para cualquier tiempo. ¿Sí? La temperatura de un cuerpo se aproxima a la del medio ambiente T infinito en forma exponencial. En forma exponencial. Al principio la temperatura del cuerpo cambia con rapidez, pero después va a cambiar lentamente. ¿Sí? Eh, un valor grande dB indica que el cuerpo tenderá a alcanzar la temperatura del medio ambiente en un tiempo corto. ¿Por qué? Pues aquí puede ser, ¿cómo va a ser esto grande? Pues si el coeficiente es grande, B es grande. O el CP que sea muy pequeño, pero por lo regular más bien sería H, el coeficiente de transferencia de calor. Note que D es proporcional al área superficial, pero inversamente proporcional a la masa y al calor específico. ¿Sí? Del cuerpo. Esto no es sorprendente ya que tarda más tiempo en calentarse o en enfriarse. Una masa grande. ¿Sí? Una masa grande va a tardar más tiempo en enfriarse o en calentarse. ¿Sí? Entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a ver, déjenme ver esta gráfica que también es importante. En la figura 4.3, que es esta, se tiene la gráfica de la ecuación 4.4. O sea, es esta. Pero al final de cuentas es esta ecuación. Esta ecuación que tenemos aquí, ya despejada. Y va a partir de que lo estamos comprobando que en el tiempo igual a cero tenemos TI. Y aquí va a depender de los valores B1, B2, B3. Y entre más grande, bueno, aquí B3 más grande. Esta relación hay que verlo. Por eso les digo que luego TI, si es mayor o menor a T infinito, cuestiones de este tipo son importantes visualizar. Y aquí lo que estamos viendo. Entonces lo que dice Sanger, entre más grande sea B, más se va a aproximar a la temperatura del medio. ¿Cómo? Pues viéndolo en la situación física que tenemos acá. ¿Sí? Cuerpo sólido y cuestiones de ese tipo. ¿Sí? A ver, déjenme ver tantito acá, si no mal recuerdo. Acá continuamos. Aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton. Está recordando la ley de enfriamiento de Newton. Que es Q función del tiempo. ¿Por qué es Q función del tiempo? Pues porque la temperatura va a ser función del tiempo menos T infinito. ¿Sí? La cantidad total de transferencia de calor entre el cuerpo y el medio circundante durante el intervalo desde tiempo en T igual a cero es esta, la temperatura en la que va a cambiar la masa del sólido. ¿Sí? Cambio del contenido de energía de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque está involucrado el CP. No va a ser lo mismo cobre, por ejemplo, una esfera de cobre que una esfera de acero. ¿Por qué? Porque tiene un CP diferente. Y luego la cantidad de transferencia de calor llega a su límite superior cuando el cuerpo alcanza la temperatura T infinito del medio circundante. Por lo tanto, la transferencia de calor máxima entre el cuerpo y sus alrededores es esta. Aquí tenemos esta expresión matemática. ¿Viene de dónde? Pues también de acá. ¿Por qué? Porque es la que está incrementándose la masa o de este cuerpo, ¿no? Ahora, en tiempo igual a cero, pues esta es la temperatura inicial. Va a pasar un tiempo, está aquí el tiempo de la temperatura infinito y el coeficiente de transferencia. Va a llegar un momento en que a tiempos muy grandes eh, se vaya a convertir en temperatura infinito, el calor máximo va a ser M por Cp por T. A ver, aquí es T infinito menos T inicial. Que aquí está, la puso al revés, pero es esta. Sí, es esta. La ecuación que va a tomar para el calor máximo, que esa también la vamos a ver. Bueno, entonces, a ver. Ahora, vamos a ver los criterios para el análisis de sistemas concentrados. Y aquí lo que vamos a tener es la longitud característica como, pues es el volumen entre el área superficial y también otra definición de números adimensionales, como ya vieron o ya se ve en flujo de fluidos, mecánica de fluidos o como se les llame, es el número de Biot, que es un número dimensional. Esta es la figura 4.5, no la tengo, a ver, no. Ah, bueno, es que el número de Biot es la Jean-Baptiste Biot. Entonces, nada más es la imagen de Biot,
Jean-Baptiste, el que lo inventó este número, y por eso lleva su nombre, ¿no? Entonces aquí también esto lo podemos ver, el número de Biot, como convección en la superficie del cuerpo entre conducción dentro del cuerpo. O también como lo hemos visto anteriormente, resistencia a la conducción dentro del cuerpo entre resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Por eso, otra vez ahí, recordando que esto se ve más claro, los inversos de los coeficientes de transferencia de calor o de masa, los podemos ver como resistencias, ¿sí? Y esto también viene de lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? En general, se acepta que en el análisis de sistemas concentrados es aplicable si el número de Biot es menor o igual a 0.1. ¿Sí? Entonces, aquí que tenemos convección, esta es convección donde está involucrado el coeficiente de transferencia de calor, la temperatura infinito, conducción que va a estar en el cuerpo sólido, y aquí tenemos el número de Biot. El número de Biot se puede concebir como la relación entre la convección de la superficie del cuerpo con respecto a la conducción dentro de este. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un análisis que hace rápidamente. Tenemos la esfera de cobre, la conductividad térmica, el diámetro, el coeficiente de transferencia de calor, y aquí saca la longitud característica, que aquí es un sexto del volumen, un sexto de pi por diámetro del cubo, que también sería 4/3 de pi por radio del cubo. Aquí lo deja en términos del diámetro, el área superficial, y queda como un sexto del diámetro, que es igual a 0.02. Y para sacar el número de Biot es H, que es el coeficiente de transferencia de calor, por la longitud característica entre la conductividad, y nos da de 0.00075, que es menor a 0.1. Por lo tanto, se puede utilizar el análisis de los sistemas concentrados. Los cuerpos pequeños con altas conductividades térmicas y bajos coeficientes de convección son los que tienen más probabilidad de satisfacer el criterio para el análisis de los sistemas concentrados. ¿Y por qué más pequeños, pues, y además una mayor conductividad? Pues porque van a alcanzar la temperatura total o la misma temperatura dentro de la esfera, que eso es lo que se aplica para sistemas concentrados. Ahora, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 4.1 del libro de Sengel. Dice, medición de la temperatura por termopares. Se va a medir la temperatura de un flujo de gas por medio de un termopar, cuya unión se puede considerar como una esfera. Así que es esta, de 1 milímetro de diámetro, como se muestra en la figura 4.1. 4.10. Las propiedades de la unión son la conductividad, la densidad, Cp, y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la unión y el gas, es H. Es este valor. Aquí cabe mencionar que estas propiedades, si no nos las dan, están en las tablas de los libros o en el libro de Sengel al final, en los apéndices. Esto no, o nos lo dan o lo determinamos. Pero ahorita vamos a tomarlo como si fuera un valor dado, ¿sí? Porque si no, después lo vamos a determinar. Y se determine cuánto tiempo transcurrirá para que la lectura del termopar sea del 99.9% de la diferencia inicial de la temperatura. Entonces ahí está, que transcurre para registrar 99% de la delta T inicial. La unión entre la esfera, la unión tiene forma esférica con un diámetro 0.001 metros. Las propiedades térmicas de la unión y el coeficiente de transferencia de calor son constantes, los efectos de radiación son despreciables. En el enunciado del problema se dan las propiedades de la unión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar primero para hacer el análisis de sistemas concentrados? En primer lugar, la longitud característica. Entonces, de manera similar al caso anterior, el ejemplito tenemos que es un sexto del diámetro, entonces ya aquí tenemos la longitud característica, que es este valor. Entonces, el número de Biot queda como, es H por la longitud característica entre la conductividad térmica, y nos da que se puede aplicar. ¿Por qué? Porque es menor el número de Biot a 0.1. ¿Sí? Y el error que se comete en esta aproximación es despreciable, entonces no hay tanto problema, ¿sí? Ahora, con el fin de tener la lectura del 99% de la diferencia inicial de temperatura Ti menos T infinito entre la unión y el gas, se debe tener, es esta, miren, ¿por qué? Porque con el fin de, esto es el 0.01, entonces T de T, que esto es equivalente a T de T menos T infinito, es igual a 0.01 Ti menos T infinito. Esto es equivalente, ¿sí? Entre la unión del gas, la lectura del 99%. Entonces aquí nada más es la diferencia y ya lo tenemos.
Por ejemplo, cuando TI es igual a 0 grados centígrados y T infinito sea igual a 100 grados centígrados, se considera que un termopar da una lectura de 99% de esta diferencia aplicada de temperatura cuando TI es igual a T de T, es igual a 99 grados centígrados. ¿Sí? Entonces aquí nada más lo tenemos esto y ya. Ahora, el valor del exponente B lo determinamos, ya nos dan los valores. Aquí no lo tenemos, pero bueno, B no lo tengo el valor lo tenemos arriba. Está el valor del coeficiente, el valor de ρ, CP y el volumen. Y aquí esto es B entre área superficial es igual a la longitud característica y nos da que B es igual a 0.462 segundos a la menos 1. Ahora, aquí ¿qué es lo que tenemos? Pues se sustituyen en la ecuación. Esta es la ecuación 4.4, de la que teníamos anteriormente del análisis que se había hecho de la integración. Y de aquí, pues, tenemos este valor, que todo esto, es igual a 0.01 de lo antes mencionado, de lo del 99%. Y luego ya de aquí, pues ya nada más le sacamos logaritmo de 0.01 es igual a menos 0.462 segundos a la menos 1 por t. Entonces t es igual al logaritmo, que esto es negativo, va a dar número negativo de 0.01 entre menos 0.462 segundos a la menos 1, que esto da un tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, se debe esperar por lo menos 10 segundos para que la temperatura de la unión del termopar esté a menos de 1% de la diferencia inicial de temperatura entre la unión y el gas. Dice discusión, note que la conducción a través de los alambres y el intercambio por radiación con la superficie circundante afectará el resultado y deben considerarse en un análisis más refinado. Entonces ahí acabaría este problema. Vamos a ver este otro ejemplo, dice templado de barra de acero. En un proceso de templado, barras de acero, densidad, CP y conductividad se calientan en un horno a 850 grados centígrados y después se enfrían en una tina. O sea, la temperatura de la barra está a 850 grados centígrados, una temperatura promedio de 95 grados centígrados, que es esta. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados centígrados y un coeficiente de transferencia de calor de 450 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determine, inciso A, el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 grados centígrados a 95 grados centígrados en la tina de agua. Y inciso B, la cantidad de calor de que una sola barra transfiere al agua durante el proceso. Y aquí les digo, estamos en transitorio y pudiera pensarse, ay, no, es que está bien difícil y no sé qué tanto, pero con el análisis de sistemas concentrados se puede simplificar esta cosa, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? Con base en el número, y aquí están las suposiciones y todo eso, ¿no? Que es muy similar a las suposiciones, ya para irme un poquito más rápido, pero el análisis es con base en el número de Biot, y independientemente, la longitud característica va a ser el volumen entre la superficie. También que fueran ¿cómo se llama? Barras no circulares, no cilindros, sino cuadradas, también se puede hacer. O sea, nada más lo que hacemos es en lugar de, cambia el volumen, ¿sí? Y el área. Entonces aquí la longitud característica sería el diámetro entre 4, que sería 0.050 metros. Entre 4 da este valor. Determinamos con base en los valores, aquí las propiedades de la barra. H, ya también nos lo dan, aquí no lo tenemos, pero esto es porque son propiedades, ¿no? H por la longitud característica entre la conductividad y nos da de 0, que es pegadito, ¿no? Pero de todos modos no es mayor, es menor a 0.1, por lo tanto es aplicable el análisis de sistemas concentrados. Entonces el tiempo requerido para enfriar una barra de acero en una tina de agua de 850 grados centígrados a 995, perdón, se determina el valor de B. Ahora, aquí nada más despejamos. ¿Cómo? Pues le sacamos el logaritmo. ¿Por qué la deja así? Porque aquí podemos, en la ecuación, porque aquí podemos despejar la temperatura en función del tiempo. Pero aquí no. Lo que tenemos nosotros o lo que vamos a calcular es el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos las temperaturas. Esta es la temperatura en el tiempo T menos la temperatura del medio entre la temperatura inicial, que es de 850 grados centígrados, menos 40.
y nos da que tarda 254 segundos, que es 6 por 4, como 4 minutos, un poquito más de 4 minutos, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, la cantidad de calor transferido durante el proceso de enfriamiento de la barra de acero en la tina de agua es, aquí tenemos, es M por Cp, que también otra vez, ¿no? M es igual a ρ por B por Cp por Ti menos T en función del tiempo. Aquí es la densidad, el volumen es pi quarks por diámetro al cuadrado por L, que es el volumen de la barra cilíndrica. Y ya de ahí, pues es relativamente fácil. Aunque no nos la dieran esta temperatura en el tiempo T, aquí nos lo dan como valor, pues la pudiéramos determinar y todo eso, porque aquí determinamos el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos que disipa una gran cantidad de energía de 10.1 megajoules. Para que la temperatura de la tina de agua sea constante, la cantidad de volumen de agua debe ser muy grande o el agua debe enfriarse por medios externos. Y aquí se acaba este análisis de sistemas concentrados. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la sección 4.2. Dice conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas, grandes, cilindros largos y esferas con efectos espaciales. Entonces, aquí, dice en la sección 4.41, se consideran cuerpos en los que la variación de la temperatura dentro de los mismos es despreciable, es decir, cuerpos que permanecen casi isotérmicos durante un proceso. Los cuerpos relativamente pequeños de materiales intensamente conductores se aproximan a este comportamiento. Sin embargo, en general la temperatura dentro de un cuerpo cambia de un punto a punto, así como de tiempo en tiempo. En esta sección se considera la variación de la temperatura con el tiempo y la posición en problemas unidimensionales como los asociados con una pared plana, perdón, grande, un cilindro largo y una esfera. Entonces aquí, pues ya es como que más realista, ¿sí? En el otro caso, pues es como que más ideal, que también luego hay veces muchas cosas en la ingeniería, pues se idealiza, ¿no? Pero luego hay que hacerlo, hay que tener la parte ideal para luego irnos a la parte ya real, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es, o lo que vamos a ver es esquema de las configuraciones geométricas simples en la transferencia de calor. Es unidimensional. Entonces aquí tenemos una pared plana grande donde inicialmente la temperatura es igual a Ti, es de 2L, o sea, el espesor de esta pared plana es de 2L, nada más que hacemos el análisis en el centro. ¿Por qué? Porque luego se pueden, es simétrica, así se le llama, simétrico, y entonces el análisis que hagamos de un lado va a ser el mismo análisis que hagamos del otro lado, ¿sí? Ahora, también está un cilindro largo de manera similar acá, nada más que cambia la geometría, cambia la coordenada, aquí es función de R, y es R0, temperatura infinito y H, por eso lo ponen de ambos lados. Aquí en la esfera no la ponen así, pero tomos aquí es R, el radio R0, vamos, aquí va a ser función del radio, T igual a TI, y pues ya, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a ver es problema de conducción transitoria unidimensional en forma adimensional. Entonces, las ecuaciones que rigen esta transferencia de calor es esta. ¿Y esto de dónde viene? Pues de un análisis eh, de un balance de energía en estado transitorio. Aquí no lo hace así como lo hace BERT. En transitorio sí luego lo hace un poco más complicado, se dificulta más con el libro de BERT. Entonces aquí ya nada más lo que hace Cengel es esto, de poner las ecuaciones en función del tiempo. Por lo tanto va a dar una ecuación diferencial parcial. Pero esta ecuación viene de un balance de energía en delta B, que es igual a el área por delta X. ¿Sí? Entonces esto ya no lo voy a hacer, pero aquí está. Este es la difusividad térmica. Y esta difusividad térmica se define como K, este es importante, entre ρ, Cp, que este es similar, esta tiene unidades, por ejemplo, en el sistema internacional, metro cuadrado sobre segundo, que es igual a la difusividad en transferencia de masa, que es metro cuadrado sobre segundo, que es igual a la viscosidad cinemática,
digo las dimensiones, metro cuadrado sobre segundo. De aquí viene el análisis de la similitud de los fenómenos de transporte. Calor, masa y momento. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial parcial, ya se complica, no la voy a resolver nada por el estilo, nada más al igual voy a hacer el análisis, ¿sí? Rápido, pero no me voy a meter en cuestiones matemáticas. Entonces aquí tenemos la ecuación, una condición de frontera, esta va a ser en x igual a 0, aquí está implícito que es en x igual a 0, en x igual a L, ¿sí? Aquí esto es equivalente a decir que el flux x es igual a 0. ¿Por qué? Pues de la ley de Fourier. Y aquí decimos que el flux es igual a, por conducción, es igual a flujo por convección. Aquí está la ley de enfriamiento de Newton, la ley de Fourier. Entonces ahí nada más hay que tenerlo en cuenta, es que esto es importante, ¿sí? Entonces ahí nada más eso. Y la temperatura va a ser función de longitud a un tiempo dado, La condición inicial aquí va a ser en tiempo igual a 0. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser función de la posición y del tiempo. Entonces, ahí está. Bueno, entonces aquí había puesto la difusividad térmica del material. ¿Sí? Aquí lo que vamos a tener es que se adimensionaliza como, no, esta lo va a borrar, aquí está igual, antes de ponerle el igual, x, t, es igual. ¿Cómo vamos a dimensionalizar? Pues con un cociente. Un cociente nos sirve para dimensionalizar x, t menos t infinito t y menos t infinito. Esa es la variable dimensional o la temperatura adimensional. Temperatura adimensional. Está como la distancia, por ejemplo, ¿cómo dimensionalizamos una distancia? Por ejemplo, z asterisco es la que luego utiliza Beer, es z sobre la longitud característica. Y esta es una variable adimensional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos de una ecuación dimensional, esta es una ecuación dimensional, a una ecuación adimensional? Pues lo que se hace es, por ejemplo, y esto no lo voy a hacer ni nada por el estilo, le va a quitar la funcionalidad y esta también. Entonces aquí quedaría teta por ti menos t infinito es igual a t menos t infinito. Entonces lo voy a invertir esto lo va a pasar para acá y esto lo va a pasar para acá. Entonces quedaría t, que es función de x, t, es igual a t infinito más teta por t y menos t infinito. Lo cual, eso les digo que no lo va a hacer. Pero eso es lo que se hace. Y luego ya de aquí se sustituye aquí la temperatura. La temperatura también acá para dejarla toda en términos de la variable adimensional. Y oh sorpresa, aquí como magia, nos da esta ecuación adimensional, ecuación diferencial adimensional. ¿Sí? Aquí está, ¿por qué se dimensionalizan las ecuaciones? Porque en lugar de variar, no sé, de 0 a ti, lo que va a hacer aquí nos va a servir para variar de que vaya a ser desde 0 hasta 1. Y aquí tenemos un número dimensional, que es el número de Biot. ¿Sí? Entonces aquí tenemos condición inicial, donde esta es la temperatura, la posición, también aquí la distancia dimensional, aquí también me faltaría esa. Déjenme ver, no está, no, a ver, ahí está. Entonces, aquí también es la otra, que es x mayúscula, es igual a x minúscula entre L, de aquí despejamos x minúscula, que es igual a x por L, y se sustituye también en la ecuación dimensional para dejarla toda en términos de parámetros adimensionales. El número de Biot, que también es adimensional, y aquí nos sale el tiempo adimensional, que es el número de Fourier, que también este número es importante. El número de Fourier que lo vamos a utilizar, o se utiliza más adelante, ¿sí? Entonces hasta aquí está este análisis. Bueno, entonces
Aquí dice la ecuación de conducción de calor en coordenadas cilíndricas o esféricas se puede expresar en forma dimensional de manera semejante, la cual sí es más complicada. Es más complicada nomás por la geometría, ¿no? Obsérvese que la expresión de forma dimensional resuelve el número de variables independientes y de parámetros de 8 a 3, por ejemplo. Antes va a ser X, L, T, o sea, en la dimensional, aquí le voy a poner, en la forma dimensional tenemos 8 parámetros, que sería X, L, tiempo, la conductividad, eso es lo que se refiere a este Schelling, la difusión térmica, el coeficiente de transferencia de calor, y esa es también la otra ventaja que se tiene ¿cómo se llama? A la dimensional, que se tiene solamente X, biot y el número de Fourier. Entonces, por eso se adimensionalizan las ecuaciones. Dice, aquí tenemos teta, va a ser igual a una función de X, biot y el número de Fourier. Esto hace que sea muy práctico realizar estudios paramétricos y evitar resultados en forma gráfica. La ecuación, esta ecuación, eh, es la versión generalizada de la ecuación 4.4 que hemos visto anteriormente. A ver si me voy a verla. O sea, esta sería t, la ecuación 4.4 menos t infinito entre t i menos t infinito igual a i a la menos bt. Esta es la ecuación. El libro de Schelling. Entonces, para el análisis de sistemas concentrados sin variables de espacio, esto se puede demostrar mediante la definición de teta, de la diversidad térmica de longitud característica. Le voy a poner aquí teta, diversidad térmica, longitud característica, biot, y el número de Fourier en la ecuación 4.4. El resultado final es este. Entonces pues es en sí la misma o similar. ¿Sí? Entonces, o teta es igual al número de Fourier, o más bien Fourier, teta es igual a una función de Fourier, el número de Biot en esta ecuación, sin variables de espacio. ¿Sí? Entonces, aquí, déjenme ver esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver nada más rápidamente, no me voy a meter en la parte matemática ni nada por el estilo, solución exacta del problema de conducción transitoria unidimensional. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial adimensional, lo que se propone es una solución que sea función solamente de x, o más bien teta, que sea una función o dos funciones, una es de x y una de tau, del espacio. Entonces, ya haciendo las derivadas, estas derivadas que tenemos acá, que esta es la ecuación adimensional, lo que tendríamos es, sacamos la derivada, la primera derivada con respecto a tau, y la otra es constante y así, ¿no? Entonces, en sí, lo que vamos a tener es 1 sobre f, ya se convierte en una derivada total, porque ya nada más va a depender de una sola variable. Para este caso, de x, y esto va a ser de x cuadrado, y 1 sobre g, y solamente de tau, de g respecto a tau. Eso se llama separación de variables. Esto va a ser igual a menos lambda al cuadrado. Y lo que nos va a dar aquí, eso les digo, no lo estoy haciendo yo, no lo voy a hacer, porque se puede hacer, pero por cuestiones de tiempo y no me interesa mucho, lo vamos a hacer gráficamente. La segunda derivada de f respecto a x cuadrada más lambda al cuadrado f, me voy a quedar con esta parte para este caso y esta, y al igual y en el otro caso lo voy a hacer así, esta y esta, y esto va a ser igual a 0, y luego de aquí tenemos que derivada de g con respecto a tau más lambda al cuadrado, porque esta va a pasar del otro lado, por g igual a 0. Les voy a hacer esta nada más, ¿no? Entonces yo nada más me quedo con 1 sobre g por la derivada de g con respecto a tau,
igual a menos lambda al cuadrado. Entonces aquí esto lo paso multiplicando, lo paso del otro lado ya. Y me queda esta ecuación diferencial de primer orden, esta ecuación diferencial ordinaria, son ordinarias, esas son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo y de primer orden. Entonces, de ahí se resuelve y lo que nos va a dar es, yo no voy a hacer la parte matemática, es esto, teta, es igual a la sumatoria, que es también precisamente lo que estoy viendo en cálculo, lo de esto de las sumatorias, de 1 hasta infinito, de AN e a la menos lambda al cuadrado, n, tau, ¿sí? Coseno de lambda n por x, la cual pues es no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, dice las constantes a n se determinan a partir de la condición inicial. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Es esta, teta en x, 0 es igual a 1. Entonces tenemos que 1 es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a n coseno de lambda n x. Esto es así. Y de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya para no hacer el cuento largo, tenemos de esta, tenemos que a n es igual a 4 seno de lambda n, seno, entre 2 lambda n, más seno de 2 lambda n. Eso ya es así como que la parte matemática complicada, pero aquí lo que vamos a tener es resumen de la solución. Bueno, antes de esto, dice los términos de la serie que presenta la solución de los problemas de conducción transitoria decrecen con rapidez y conforme crece n y por consiguiente lambda n. Entonces aquí nada más como que un ejemplo. Teta n es igual a n por e a la menos lambda n al cuadrado por tau coseno de lambda n, donde a n es esto que estamos teniendo aquí. Para biot igual a 5, x igual a 1, y tiempo igual a 0.2, n se va incrementando lambda n y aquí va cambiando a n. Y aquí va disminuyendo teta n. Entonces, eso es como aquí un ejemplo que pone. Dice en la tabla 4.1 es el resumen de las soluciones para la conducción transitoria dimensional en una pared plana de espesor 2L, un cilindro de radio R0 y una esfera de radio R0 sujetos a convección desde todas las superficies. Entonces, esta es la menos complicada. Las n lambda son las raíces de lambda n, bueno, aquí en este caso. Aquí son funciones de Bessel para el cilindro y la esfera, ¿no? También están en términos de funciones de seno. Aquí teta es igual a esto y es la temperatura dimensional, biot, o h por r0 dependiendo de la geometría. Y el número de Fourier también, ¿no? Aquí es la placa pared plana, el cilindro o la esfera. Es el número de Fourier y las funciones de Bessel. ¿Sí? Entonces, esto es un poco complicado, pero a ver si... Ahí está, miren. Estas son las soluciones aproximadas analíticas y gráficas. Entonces, pared plana, la variable, la temperatura dimensional de xt menos t infinito, esta la vamos a utilizar, ahorita vamos a ver cómo, con las tablas, para tau mayor a 0.2 de la pared, del cilindro y de la esfera. Entonces, centro de la pared en x igual a 0, teta 0, pared. Aquí ya cambia, aquí ya no va a ser función del radio, sino va a ser del tiempo, sino nada más va a ser evaluada en x igual a 0, en r igual a 0 y en r igual a 0. Entonces ahorita vamos a ver, esto como que no queda claro tan ahorita, pero lo vamos a ver con las tablas. Entonces, teta pared, teta coseno, entonces aquí esto es lo que tenemos, tanto para la pared, cilindro y esfera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver.
Aquí están las tablas, la tabla. Estos son los coeficientes usados en la solución aproximada de un término de la conducción de calor unidimensional en régimen transitorio en paredes planas, cilindros y esferas. El número de Biot para una placa palada, espesor 2L y Biot para una esfera cilindro o una esfera de radio R0. Entonces aquí están, esta es para las funciones de Bessel, que es más o menos como la función de error. También no es tan difícil, pero tampoco tan fácil utilizar estas, pero bueno, lo veremos. Esto no me acuerdo si lo vemos, pero no tenemos problemas. Entonces aquí va a ser el número, en función del número de Biot, lambda 1 a 1. Entonces si nosotros determinamos el número de Biot, podemos calcular lambda 1 y a 1 para cualquier geometría. Nada más que a diferencia de la pared y de la esfera, debemos determinar su valor de las funciones de Bessel. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí están los diagramas de Heisler, o gráficas de Heisler. Aquí nosotros a partir del número de Biot o el inverso del número de Biot, el número de Fourier, podemos determinar la temperatura en el centro a una temperatura dada a un tiempo, ¿sí? Que es esta. Y aquí tenemos también las gráficas, diagramas de temperatura transitoria de transferencia de calor por una pared plana. De espesor 2L, inicialmente una temperatura uniforme TI sujeta a convección desde ambos lados hacia un medio infinito, la temperatura interior infinito con un coeficiente de convección H. Entonces aquí pues tenemos esta, también en función de Biot, o el inverso del Biot, y teta entre teta cero. En el libro la tenemos tanto, ahí está la geometría, es esta, y ahí está también lo que nosotros como ingenieros, eso también, pues tenemos que saber utilizar gráficas, tanto de la parte, por ejemplo, de la parte de termodinámica, diagrama de Mollier, diagramas, tablas de vapor y todo eso. Entonces aquí pues no es la excepción. Entonces aquí tenemos para la cilindro y para la esfera, ¿sí? Entonces, ahí está. Y luego aquí tenemos que, a ver, déjenme ver, en esta figura, tenemos que la temperatura superficial específica corresponde al caso de convección hacia un medio ambiente a T infinito con un coeficiente de convección H que es infinito. ¿Sí? O sea, si H es infinito, la resistencia por convección es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí el calor máximo es igual a M por Cp por T infinito menos Ti. M es igual a ρ por B. Y tenemos que esto es el calor máximo, que ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí también tenemos el calor entre el calor máximo. Tenemos esta integral y cuestiones de ese tipo y ya. Entonces, pared plana, Q entre Q máxima pared, 1 menos teta 0 pared, seno de lambda 1 entre lambda 1. Para la pared plana, cilindro, y aquí están las funciones de Bessel. Esfera. Número de Fourier. Entonces, esto es la razón en la cual el calor es conocido a través de L en un cuerpo de volumen L cuadrado y por lo tanto volumen L cúbico. Y la razón a la cual el calor es transferido, el calor es almacenado en el cuerpo de volumen L. Ahora, aquí era lo que les decía. Entonces, vamos a ver la aplicación de estas gráficas y ya sin meternos en la parte matemática y todo eso. Entonces, dice, un huevo común se puede considerar, dice cocimiento de huevos, el ejemplo 4.3. Un huevo común se puede considerar como una esfera de 5 centímetros de diámetro, figura 4.22. Inicialmente el huevo está a una temperatura uniforme de 5 grados centígrados y se deja caer en agua hirviendo a 95 grados centígrados, tomando el coeficiente de transferencia de calor por convección como H igual a 1200 watts sobre metro cuadrado. Determine cuánto tiempo transcurrirá para que el centro del huevo llegue a los 70 grados centígrados. Entonces, aquí un aspecto ideal es que el huevo pues, no es una esfera, no tiene forma esférica, ¿no? Pero se idealiza. Y se cuece un huevo en agua hirviendo, se debe determinar el tiempo de cocimiento del agua. El huevo tiene forma esférica con un radio de R0 igual a 2.5 centímetros. La conducción de calor en el huevo es unidimensional debido a la simetría térmica con respecto al punto medio. Las propiedades térmicas del huevo y el coeficiente de transferencia de calor son constantes. El número de Fourier, aunque aquí no lo dicen, no lo hemos calculado ni nada por el estilo,
en principio se tiene que calcular, de modo que se pueden aplicar las soluciones aproximadas. Aquí no lo podemos así tajantemente decir este punto 4, nada más hay que tenerlo en cuenta. Dice, el contenido de agua de los huevos es alrededor del 74% y como consecuencia la conductividad térmica y la difusividad de ellos se pueden considerar o aproximar que son las del agua. Entonces, a la temperatura promedio, esto es importante porque luego lo vamos a ver esto también de la temperatura de la película, que es la temperatura promedio, para determinar las propiedades y determinar o obtener el coeficiente de transferencia de calor. O el coeficiente de transferencia de calor principal. Entonces ahí está, a esta temperatura, la conductividad, la difusividad térmica, en la tabla A9. Entonces, la clave del huevo comienza el análisis. A espesarse a los 63 grados centígrados, se solidifica a los 65 grados centígrados. La yema comienza a espesarse a los 65 grados centígrados y coagula a los 70 grados centígrados. El huevo entero se solidifica a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. Por lo tanto, el huevo en este caso calificará como huevo duro. La temperatura dentro del huevo varía con la distancia radial, así como el tiempo y la temperatura en un lugar específico. En determinado momento puede determinarse a partir de las tablas de Heiser o de las soluciones de un solo término. Aquí utilizaremos este último para demostrar su uso. Entonces, el número de Biot para este problema también lo debemos determinar. Es H por el radio de la conductividad térmica es igual a 47.8. Entonces, el cual es mucho mayor que 0.1, por lo tanto no se aplica el análisis de más concentrados. Dice, con base en la tabla 4.2, los coeficientes A1 y lambda 1 para esfera correspondientes a este número de Biot es lambda 1 y A1. Entonces, aquí puse la tabla 2. Entonces, vamos a ver 47.8. Entonces, les decía, aquí lo voy a alejar un poquito para que lo vean. Entonces, como aquí se tendría que hacer una interpolación. ¿Por qué? Porque estaría entre este valor, no lo voy a hacer, y entre este valor. ¿Sí? Entonces, estamos en una esfera. El lambda 1, ahorita vamos a ver cómo lo aplicamos. Va a estar entre 3.0632 y 3.0788. Y A1 va a ser entre 1.9942, que es más próximo a... Bueno, sí se tendría que hacer interpolación, pero bueno. Y no 1.9962. Entonces, por eso, aquí lambda 1 es 3.0754. Les digo, hizo interpolación sencilla. Para tanto lambda 1 como para A1. Esto es de la tabla 4.2. Entonces, ahí está. Ahorita van a ver que realmente no es tan difícil. La parte matemática, todo esto que les estaba explicando, pues es un poquito complicado. Pero ya al hacer esto, pues ya no es tan complicado. Dice, al sustituir estos y otros valores en la ecuación 4.28, que sería esta, ¿sí? Que es T0 menos T infinito entre T infinito y menos T infinito es igual a A1 por E a la menos lambda 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos todos los valores. Esto sería la temperatura T0 menos T infinito por igual a A1, que sería 1.9958 por E a la menos 3.0754 por tau. Entonces ya de aquí despejamos, esto pasa dividiendo, le sacamos el logaritmo y nos da tau. Este no es el tiempo, ¿por qué? Porque tau está dado en términos de el número de Fourier. Ahora, aquí sí, el cual es mayor que 0.2 y por consiguiente se puede aplicar la solución de un término con un error de menos de 2%. ¿Sí? Entonces, a partir de la definición del número de Fourier, el número de Fourier no me acuerdo si está por acá, pero bueno, de aquí ya nada más se despejó o se despeja, ¿no? O sea, el número de Fourier es igual a alfa por tau entre R0 al cuadrado. De aquí se despeja el tiempo y ya nos da que son de 14.4 minutos. Por lo tanto, transcurrirá más o menos 15 minutos para que el centro del huevo se caliente desde 5 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en principio ya se acabaría este valor, este problema. ¿Sí?